Capítulo 15. Aquella misma noche, a las 8:30, vestido de manera exquisita y con un ramillete de violetas de Parma en el ojal, Dorian Gray fue introducido en el salón de Lady Narborough por unos criados que hacían muchas reverencias. Un frenético nerviosismo hacía palpitar sus sienes y se sentía presa de una excitación salvaje, pero sus ademanes, cuando se inclinó sobre la mano de su anfitriona, tenían la misma naturalidad y gracia de siempre. Quizá nunca se muestre uno tan natural como cuando debe representar un papel. Nadie, desde luego, que observase a Dorian Gray aquella noche podría haber creído que acababa de vivir una tragedia tan horrible como todas las de nuestra época. Era imposible que aquellos dedos de formas tan delicadas pudiesen haber empuñado nunca un cuchillo con una intención criminal, e imposible que aquellos labios sonrientes hubiesen clamado contra Dios y el bien. El propio Dorian no podía por menos de asombrarse ante la calma de su comportamiento, y por un instante sintió intensamente el terrible placer de una doble vida. Se trataba de un reducido grupo de invitados, reunidos con alguna precipitación por Lady Narborough, mujer muy inteligente que poseía lo que Lord Henry solía describir como los restos de una fealdad realmente notable. Había resultado una excelente esposa para uno de nuestros más aburridos embajadores, y después de enterrar a su marido de la manera más adecuada en un mausoleo de mármol que ella misma diseñó, y de casar a sus hijas con hombres ricos, más bien mayores, se dedicó a los placeres de la novela francesa, la cocina francesa y el espíritu francés cuando lograba alcanzarlo. Dorian era uno de sus favoritos especiales y siempre le decía que se alegraba muchísimo de no haberle conocido en su primera juventud. Sé, querido mío, que me hubiera enamorado locamente de usted, solía decir, y que por usted me habría liado la manta a la cabeza. Fue una suerte que en aquella época usted ni siquiera hubiera sido pensado. Aún así, nuestras mantas eran tan poco favorecedoras y las cabezas estaban tan ocupadas en dar vueltas que nunca llegué a coquetear con nadie. Aunque la culpa de todo eso fue de Narborough. Era horriblemente corto de vista, y es poco el placer que se saca engañando a un marido que nunca ve nada. Sus invitados de aquella noche eran más bien aburridos. Como ella le explicó a Dorian detrás de un abanico muy ajado, lo cierto era que una de sus hijas casadas se había presentado de improviso para pasar una temporada con ella, y para colmo de males se había hecho acompañar por su marido. «Creo que es muy poco amable de su parte, querido», susurró. «Claro que yo paso unos días en su casa todos los veranos cuando vuelvo de Hamburg, pero es que una anciana como yo tiene que respirar aire fresco algunas veces, y además lo espabilo realmente. No puede imaginarse la vida que ahí llevan. Pura vida rural sin adulterar. Se levantan temprano porque tienen mucho que hacer y se acuestan temprano porque tienen muy pocas cosas en qué pensar. No ha habido un escándalo por los alrededores desde los tiempos de la reina Isabel, y por lo tanto todos se quedan dormidos después de cenar. No se le ocurra sentarse junto a ninguno de los dos. Siéntese a mi lado y entreténgame». Dorian musitó un cumplido elegante y recorrió el salón con la vista. Sí, desde luego era una reunión aburrida. A dos de los invitados no los había visto nunca, y los otros eran Ernest Harrowden, una de las mediocridades de mediana edad que tanto abundan en los clubs de Londres, que no tienen enemigos, pero a quienes sus amigos odian cordialmente. Lady Ruxton, una mujer de 47 años, vestida de manera exagerada, de nariz ganchuda, que siempre trataba de verse en situaciones comprometidas, pero su falta de atractivos era tanta que, para gran decepción suya, nadie hubiese creído nunca nada malo de ella.
Mrs. Erlynne, una enérgica nulidad con un ceseo delicioso y cabellos de color rojo veneciano. Lady Alice Chapman, hija de su anfitriona, una aburrida joven mal vestida con una de esas características caras británicas que, una vez vistas, nunca se recuerdan. Y su marido, criatura de mejillas rubicundas y patillas blancas que, como tantos individuos de su clase, creía que una jovialidad excesiva puede disculpar una total falta de ideas. Lamentaba bastante haber ido cuando Lady Narborough, mirando el gran reloj de bronce con baño dorado que desparramaba sus llamativas curvas sobre la repisa de la chimenea, cubierta por un paño morado, exclamó: «Es verdaderamente horrible de parte de Henry Wotton llegar tan tarde. Esta mañana le envié recado por si acaso y me prometió formalmente no decepcionarme». Era un consuelo contar con la presencia de Harry, y cuando se abrió la puerta y oyó su lenta voz musical presentando encantadoras excusas faltas de sinceridad por su retraso, su aburrimiento desapareció. Pero durante la cena no pudo comer nada. Le retiraron un plato tras otro sin probar bocado. Lady Narborough seguía reprendiéndole por lo que ella calificaba de insulto al pobre Adolf, que ha inventado el menú especialmente para usted. Y de vez en cuando Lord Henry lo miraba desde el otro lado de la mesa, extrañado por su silencio y su aire abstraído. De cuando en cuando el mayordomo le llenaba la copa de champán. La bebía con avidez, pero su sed parecía ir en aumento. «Dorian», dijo por fin Lord Henry, «¿qué te pasa esta noche? Pareces abatido». «Creo que está enamorado», exclamó Lady Narborough, «y que tiene miedo a contármelo por si tengo celos. Hace bien, porque desde luego los tendría». «Querida», murmuró Dorian sonriendo, «llevo sin enamorarme toda una semana. De hecho, desde que Madame de Ferrol dejó la ciudad». «Pero, ¿cómo pueden enamorarse los hombres de esa mujer?», exclamó la vieja dama. «De veras, no puedo entenderlo». «Simplemente porque se acuerda de la época en que usted no era más que una chiquilla», dijo Lord Henry. «Es el único eslabón entre nosotros y los vestiditos cortos de usted». «Ella no puede acordarse de mis vestiditos cortos, Lord Henry. Pero yo sí que la recuerdo perfectamente en Viena, hace 30 años, así como lo descotada que iba entonces». «Todavía sigue yendo descotada», respondió él, cogiendo una aceituna con sus largos dedos. «Y cuando lleva un vestido muy elegante, parece una edición de lujo de una mala novela francesa. Es realmente maravillosa y está llena de sorpresas. Su capacidad para el afecto familiar es extraordinaria. Cuando murió su tercer marido, el pelo se le puso completamente dorado de la pena». «¿Cómo te atreves, Harry?», exclamó Dorian. «Es una explicación muy romántica», dijo riendo la anfitriona. «Pero, ¿su tercer marido, Lord Henry? ¿Quiere usted decir que Ferrol es el cuarto?» «Desde luego, querida». «No creo una palabra». «Bueno, pregúntele a Mr. Gray. Es uno de sus amigos más íntimos». «¿Es cierto, Mr. Gray?» «Es lo que ella me asegura», dijo Dorian. «Yo le pregunté si, al igual que Margarita de Navarra, había embalsamado sus corazones para colgárselos en su cinturón. Me dijo que no, porque ninguno de ellos tenía corazón». «¿Cuántos maridos? Palabra que eso sí es demasiado celo». «Demasiada audacia», le dije yo a ella, añadió Dorian. «No es atrevimiento lo que le falta, querido. ¿Y cómo es Ferrol? No le conozco». «Los maridos de las mujeres muy hermosas pertenecen a las clases criminales», dijo Lord Henry, saboreando a sorbos su vino. La anfitriona le golpeó con su abanico.
Lord Henry, no me sorprende en absoluto que el mundo diga que es usted extremadamente perverso. Pero, ¿qué mundo dice eso?, preguntó Lord Henry alzando las cejas. Solo puede ser el mundo futuro, y ese mundo y yo tenemos excelentes relaciones. Todas las personas que conozco dicen que es usted malísimo, exclamó la vieja dama moviendo la cabeza. Lord Henry se quedó serio por unos instantes. Es perfectamente monstruosa, dijo por fin, la manera en que la gente de hoy en día va diciendo por ahí, a espaldas de uno, cosas que son absoluta y totalmente ciertas. ¿Verdad que es incorregible?, exclamó Dorian inclinándose hacia adelante en su silla. Eso espero, dijo su anfitriona riendo. Pero si realmente todos ustedes adoran a Madame de Ferrol de esa manera tan ridícula, tendré que volver a casarme para estar a la moda. Nunca volverá a casarse, querida, intervino Lord Henry. Fue usted demasiado feliz. Cuando una mujer vuelve a casarse es porque detesta a su primer marido. Cuando un hombre vuelve a casarse es porque adora a su primera mujer. Las mujeres prueban suerte. Los hombres arriesgan la suya. Narborough no era perfecto, exclamó la vieja dama. Si lo hubiese sido, no le habría amado, mi querida señora, fue la respuesta. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tenemos los suficientes, nos lo perdonan todo, incluso nuestra inteligencia. Mucho me temo que después de decirle esto, nunca vuelva usted a invitarme a cenar. Pero es completamente cierto. Desde luego que es cierto, Lord Henry. Si las mujeres no les amásemos por sus defectos, ¿dónde estarían todos ustedes? Ni uno solo se habría casado nunca. Sería un grupo de solteros desdichados. Aunque tampoco eso les cambiaría mucho. Hoy en día todos los hombres casados viven como solteros y todos los solteros como casados. Fin de siglo, murmuró Lord Henry. Fin de globo, respondió su anfitriona. Ojalá fuese fin de globo, dijo Dorian con un suspiro. La vida es una gran decepción. Ah, querido, exclamó la anfitriona poniéndose los guantes. No me diga que ha agotado usted la vida. Cuando un hombre dice eso, ya se sabe que la vida le ha agotado a él. Lord Henry es muy perverso y a veces a mí me gustaría haberlo sido. Pero usted está hecho para ser bueno. Parece usted tan bueno. Tengo que encontrarle una buena esposa. ¿No cree Lord Henry que Mr. Grey debería casarse? Siempre estoy diciéndoselo, dijo Lord Henry haciendo una inclinación de cabeza. Bueno, debemos buscarle un buen partido. Esta noche examinaré cuidadosamente el Debret y haré una lista de todas las jóvenes elegibles. ¿Anotando sus años, Lady Narborough?, preguntó Dorian. Desde luego, anotando sus años, aunque con algunas correcciones. Pero no debemos hacer nada con prisas. Quiero que sea lo que el Morning Post llama un enlace conveniente, y quiero que sean felices. ¿Cuántas tonterías dice la gente sobre los matrimonios felices?, exclamó Lord Henry. Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer, siempre que no la quiera. ¡Ah, qué cínico es usted!, exclamó la vieja dama empujando la silla hacia atrás y haciendo un gesto con la cabeza a Lady Ruxton. Tiene que volver a cenar conmigo pronto. Realmente es usted un tónico admirable, mucho mejor que lo que Sir Andrew me receta. Ha de decirme, sin embargo, a qué personas le gustaría conocer. Quiero que sea una velada deliciosa. Me gustan los hombres con futuro y las mujeres con pasado, respondió él, a menos que usted crea que eso nos llevaría a una reunión de faldas. Es lo que me temo, dijo ella riéndose y poniéndose de pie. Mil perdones, mi querida Lady Ruxton, añadió. No me he dado cuenta de que había acabado usted el cigarrillo. No se preocupe, Lady Narborough. Fumo demasiado. Tengo intención de limitarme en el futuro.
Por favor, no lo haga, Lady Ruxton, dijo Lord Henry. La moderación es una cosa fatal. Bastante es tan malo como una comida. Más que suficiente es tan bueno como un festín. Lady Ruxton le lanzó una mirada llena de curiosidad. Tiene usted que venir una tarde a explicarme eso, Lord Henry. Parece una teoría apasionante, murmuró ella mientras abandonaba la habitación. Ahora no se queden demasiado tiempo hablando de política y de escándalos, exclamó la anfitriona desde la puerta. Si lo hacen, seguro que arriba nos peleamos. Los hombres se echaron a reír y Mr. Chapman se levantó solemnemente en el otro extremo de la mesa y se acercó a la cabecera. Dorian Gray cambió de sitio y fue a sentarse junto a Lord Henry. Mr. Chapman empezó a hablar en voz alta sobre la situación en la Cámara de los Comunes. Se reía a carcajadas de sus adversarios. La palabra doctrinaire, palabra que inspira terror a la mentalidad británica, reaparecía de vez en cuando entre sus estallidos de risa. Un prefijo aliterado sirvió de ornamento a su elocuencia. Izó la bandera de la Union Jack a las cimas del pensamiento, la estupidez heredada de la raza, que él llamaba con mucha jovialidad el sano sentido común inglés, parecía ser el baluarte apropiado para la sociedad. Una sonrisa arqueó los labios de Lord Henry y dándose la vuelta miró a Dorian. ¿Te encuentras mejor, querido amigo?, preguntó. Parecías algo abatido en la cena. Me encuentro perfectamente bien, Harry. Algo cansado, eso es todo. Estuviste encantador la noche pasada. La duquesita te adora. Me dijo que va a ir a Selby. Ha prometido que vendrá el día 20, dijo Dorian. ¿También estará Monmouth allí? Ah, sí, Harry. Me aburre de una forma espantosa, casi tanto como le aburre a ella. Es muy inteligente, demasiado inteligente para ser mujer. Carece del indefinible encanto de la debilidad. Son los pies de barro los que vuelven precioso el oro de la imagen. Y ella tiene unos pies muy bonitos, pero no son de barro. Pies de porcelana blanca, si quieres. Han pasado por el fuego y lo que el fuego no destruye, lo endurece. Ha tenido experiencias. ¿Cuánto tiempo lleva casada?, preguntó Dorian. Una eternidad, según me dice ella. De acuerdo con el nobiliario, creo que son 10 años, pero 10 años con Monmouth deben haber sido una eternidad, e incluso algo más. ¿Quién más irá? Los Willoughby, Lord Rugby y su esposa, nuestra anfitriona, Geoffrey Clouston, los de siempre. He invitado a Lord Grotrian. Me gusta, dijo Lord Henry. Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero a mí me parece encantador. Se hace perdonar sus ocasionales excesos con la ropa mediante una educación decididamente excesiva. Es un tipo muy moderno. No sé si podrá venir, Harry. Puede que tenga que ir a Montecarlo con su padre. Ah, qué lata es la familia de la gente. Procura que vaya. A propósito, Dorian, anoche te marchaste corriendo muy temprano. Te fuiste antes de las 11. ¿Qué hiciste luego? ¿Volviste derecho a casa? Dorian le echó una mirada rápida y frunció el ceño. No, Harry, terminó por decir. No volví a casa hasta casi las 3. ¿Fuiste al club? Sí, respondió. Luego se mordió el labio. No, era eso lo que quería decir. No fui al club. Estuve dando vueltas. No recuerdo lo que hice. Qué curioso eres, Harry. Siempre quieres saber lo que uno ha estado haciendo. Y yo siempre quiero olvidar lo que he estado haciendo. Volví a casa a las 2:30, si quieres saber la hora exacta. Me había dejado el llavín dentro y mi criado tuvo que abrirme. Si quieres una evidencia que corrobore ese punto, puedes preguntarle. Lord Henry se encogió de hombros. Querido amigo, como si a mí me importara. Subamos al salón. Jerez no. Gracias, Mr. Chapman. Algo te ha ocurrido, Dorian. Dime qué es. Esta noche estás distinto. No te preocupes por mí, Harry. Estoy irritable y de mal humor.
Iré a verte mañana o pasado mañana. Presenta mis excusas a Lady Narborough. No voy a subir. Me iré a casa. Tengo que ir a casa. Muy bien, Dorian. Espero verte mañana a la hora del té. Vendrá la duquesa. Allí procuraré estar, Harry, dijo él abandonando la habitación. Mientras regresaba a casa en coche, se dio cuenta de que la sensación de terror que creía haber sofocado volvía. Las preguntas triviales de Lord Henry le habían hecho perder los nervios durante un instante y quería mantener tranquilos sus nervios. Debía destruir las cosas que supusiesen un peligro. Se estremeció. Detestaba incluso la idea de tocarlas. Sin embargo, tenía que hacerlo. Lo comprendía perfectamente, y una vez cerrada con llave la puerta de la biblioteca, abrió el armario secreto en que había dejado el abrigo y la bolsa de Basil Hallward. En la chimenea ardía un enorme fuego. Le echó un tronco más. El olor de las ropas chamuscadas y del cuero ardiendo era horrible. Necesitó 3/4 de hora para que todo se consumiera. Al final se sentía débil y mareado, y después de encender unas pastillas argelinas en un brasero de cobre agujereado, se mojó los labios y la frente con un fresco vinagre perfumado de almizcle. De repente tuvo un sobresalto. Sus ojos se iluminaron de una forma extraña y empezó a mordisquearse el labio inferior. Entre 2 de las ventanas había un gran vargueño florentino de madera de ébano, con incrustaciones de marfil y lapislázuli. Lo contempló como si fuese algo que podía ser fascinante y terrible al mismo tiempo, como si contuviese algo que él ansiaba y que, sin embargo, casi aborrecía. Su respiración se aceleró. Un deseo frenético se apoderó de él. Encendió un cigarrillo y casi al instante lo tiró. Se le cerraron los párpados hasta que las largas y delicadas pestañas casi tocaron las mejillas. Pero siguió contemplando el vargueño. Finalmente se levantó del sofá en el que había estado echado, se acercó a él y después de abrirlo tocó un resorte escondido. Lentamente fue saliendo un cajón triangular. Sus dedos se movieron instintivamente hacia su interior, se hundieron en él y se apoderaron de algo. Era una cajita china de laca negra y polvo de oro finamente labrada, de paredes laterales decoradas con olas onduladas. De los cordoncillos de seda colgaban cristales redondos y borlas de hilos metálicos. Lo abrió. Dentro había una pasta verde de brillo de cera, con un olor extrañamente denso y persistente. Vaciló unos instantes con una sonrisa extrañamente inmóvil en el rostro. Luego, tiritando, aunque la atmósfera de la habitación era terriblemente calurosa, se enderezó y echó una ojeada al reloj de pared. Eran las 12:20. Volvió a colocar la cajita y tras cerrar las puertas del vargueño, se dirigió a su dormitorio. Cuando la medianoche daba sus golpes de bronce en el aire oscuro, Dorian Gray, vestido con ropa ordinaria y una bufanda enrollada al cuello, salió sigilosamente de su casa. En Bond Street encontró un coche de punto con un buen caballo. Le hizo una seña y en voz baja dio una dirección al cochero. El hombre movió la cabeza. «Está demasiado lejos para mí», murmuró. «Aquí tiene un soberano», dijo Dorian. «Le daré otro si va deprisa». «De acuerdo, señor», respondió el hombre. «Estará usted allí dentro de 1 hora». Y una vez que su pasajero hubo subido, hizo dar la vuelta al caballo y se dirigió rápidamente hacia el río. Capítulo 16.
Empezó a caer una lluvia fría y las borrosas farolas lanzaban en la niebla húmeda una luz espectral. En ese momento estaban cerrando los bares y hombres y mujeres mal iluminados se reunían en grupos delante de sus puertas. De alguna de las tabernas salían risotadas horribles. En otras, los borrachos discutían y chillaban. Recostado en el coche de punto, con el sombrero calado hasta la frente, Dorian Gray contemplaba con ojos indiferentes la sórdida abyección de la gran ciudad. Y de vez en cuando se repetía a sí mismo las palabras que Lord Henry le había dicho el primer día que se conocieron: curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. Sí, ese era el secreto. Lo había intentado a menudo y ahora volvería a intentarlo de nuevo. Había fumaderos de opio donde podía comprarse el olvido, antros de horror donde se podía destruir el recuerdo de viejos pecados con el frenesí de pecados que fuesen nuevos. La luna estaba baja en el cielo y parecía un cráneo amarillo. De vez en cuando, una enorme nube deforme extendía sobre ella un largo brazo y la ocultaba. Las farolas de gas fueron haciéndose menos frecuentes y las calles más estrechas y sombrías. En una ocasión, el hombre se equivocó de camino y tuvo que retroceder media milla. Cuando chapoteaba en los charcos del caballo salía vapor. Las ventanillas del coche de punto estaban cubiertas por una neblina de franela gris. Curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. ¿Cómo resonaban estas palabras en sus oídos? Desde luego, su alma estaba enferma de muerte. ¿Era cierto que los sentidos podían curarla? Se había derramado sangre inocente. ¿Cómo expiarla? Para aquello no había expiación posible. Pero aunque el perdón fuese imposible, el olvido seguía siendo posible, y él estaba decidido a olvidar, a pisotear aquello, a aplastarlo como se aplastaría la víbora que nos hubiese picado. Después de todo, ¿qué derecho tenía Basil a hablarle como lo había hecho? ¿Quién le había nombrado juez de los demás? Había dicho cosas espantosas, horribles, que no podían soportarse. El coche de punto avanzaba más lento y pesado, según le parecía, a cada paso. Empujó la trampilla y ordenó al cochero que acelerase la marcha. Una horrible ansia de opio empezaba a devorarle. Le ardía la garganta y sus delicadas manos se crispaban nerviosas. Golpeó frenéticamente al caballo con su bastón. El cochero se echó a reír y fustigó al animal. Él se rió a modo de respuesta y el hombre guardó silencio. El camino se hacía interminable y las calles parecían la negra tela de una enorme araña. La monotonía se volvía insoportable y a medida que la niebla se espesaba, empezaba a tener miedo. Luego pasaron junto a solitarias fábricas de ladrillos. La niebla era allí más ligera y pudo ver extraños hornos en forma de botella con sus lenguas de fuego naranja como abanicos. Un perro ladró cuando pasaron y a lo lejos, en la oscuridad, chilló una gaviota vagabunda. El caballo tropezó en una rodada, dio un brusco bandazo y empezó a galopar. Al cabo de un rato dejaron el camino de tierra y volvieron a dar tumbos por calles mal pavimentadas. La mayoría de las ventanas estaba a oscuras, pero, de vez en cuando, unas sombras fantásticas se perfilaban en alguna persiana iluminada por una lámpara. Las contempló lleno de curiosidad. Se movían como monstruosas marionetas y hacían gestos de criaturas vivas. Las aborrecía. En su corazón había una rabia sorda. Al doblar la esquina, una mujer les gritó algo desde una puerta abierta y dos hombres corrieron tras el coche de punto durante un centenar de yardas. El cochero los golpeó con su látigo. Se dice que la pasión hace que uno piense en círculo, y es cierto que aquellos labios que Dorian Gray se mordía una y otra vez
formaban y volvían a formar, con espantosa reiteración, aquellas sutiles palabras que hablaban del alma y los sentidos, hasta encontrar en ellas la expresión plena, por así decir, de su estado de ánimo y justificar, mediante la aprobación intelectual, pasiones que sin esa justificación habrían dominado su carácter. De célula en célula de su cerebro se deslizaba un único pensamiento, y el salvaje deseo de vivir, el más terrible de todos los apetitos del hombre, estimulaba la energía de cada nervio y de cada fibra que temblaban. La fealdad, que en otro tiempo le había parecido odiosa porque hacía las cosas reales, se le volvía ahora querida por esa misma razón. La fealdad era la única realidad, la disputa grosera, el antro repugnante, la cruda violencia de la vida desordenada, la vileza misma del ladrón y del marginado, eran más vívidas en la intensa actualidad de su impresión que todas las elegantes formas del arte, que las sombras etéreas de la canción. Era lo que necesitaba para lograr el olvido. Dentro de 3 días sería libre. De repente, el cochero se detuvo con una sacudida al final de una calleja en sombras. Por encima de los tejados bajos y las chimeneas recortadas de las casas, surgían los negros mástiles de los barcos. Volutas de niebla blanca se aferraban a las vergas como velas fantasmagóricas. «Está por aquí en alguna parte, ¿verdad, señor?», preguntó con voz áspera a través de la trampilla. Dorian se sobresaltó y miró a su alrededor. «Aquí está bien», respondió, y apeándose precipitadamente y dando al cochero el dinero extra que le había prometido, se dirigió deprisa en dirección al muelle. Aquí y allá brillaban una linterna en la proa de algún enorme barco mercante. La luz temblaba y se dividía en los charcos. Un resplandor rojo salía de un barco de vapor a punto de partir que estaba carboneando. El resbaladizo pavimento parecía un impermeable mojado. Apresuró el paso hacia la izquierda, echando de vez en cuando un vistazo hacia atrás para ver si alguien le seguía. Al cabo de 7 u 8 minutos llegaba a una pequeña casa destartalada, metida entre 2 desoladas fábricas. En una de las ventas del piso superior había una lámpara. Se detuvo y llamó de una manera especial. Unos instantes más tarde, oía pasos en el corredor y luego un cerrojo que se descorría. La puerta se abrió silenciosamente y él entró sin decir palabra a la deforme figura rechoncha que se pegó a la sombra cuando él pasó. Al final del vestíbulo colgaba una cortina verde hecha jirones, que el golpe del viento que le había seguido desde la calle movió e hizo agitarse. La apartó a un lado y penetró en una habitación alargada y baja que parecía haber sido en otro tiempo un salón de baile de tercera categoría. En las paredes chisporroteaban con estridencia unos mecheros de gas, apagados y distorsionados en los espejos llenos de manchas de moscas que tenían enfrente. Los grasientos reflectores de estaño ondulado que los rodeaban por detrás los convertían en temblorosos discos de luz. El suelo estaba cubierto de un serrín ocre que, pisoteado aquí y allá hasta volverse barro, estaba manchado además por oscuros círculos de bebidas derramadas. Había algunos malayos que, sentados en cuclillas junto a una pequeña estufa de carbón de leña, jugaban con cuentas de hueso y enseñaban unos dientes muy blancos cuando hablaban. En una esquina, con la cabeza hundida entre los brazos, un marinero se había derrumbado sobre una mesa y junto al mostrador, pintado de colores chillones que se extendía a lo largo de toda una pared, había 2 mujeres demacradas burlándose de un viejo que se sacudía las mangas de su chaleco con expresión de repugnancia. «Cree que tiene hormigas rojas encima», dijo riéndose una de ellas cuando Dorian pasaba. El hombre la miró aterrorizado y empezó a gemir. Al fondo de la sala,
Una escalerita llevaba hacia una habitación a oscuras. A medida que Dorian subía presuroso los destartalados escalones, le asaltaba el denso olor del opio. Respiró hondo y las aletas de la nariz empezaron a temblar de placer. Cuando entró, un joven de pelo rubio y liso, que inclinado sobre una lámpara encendía una pipa larga y fina, levantó la vista hacia él y le hizo un gesto titubeante con la cabeza. «¿Tú aquí, Adrian?», murmuró Dorian. «¿En qué otra parte podría estar?», respondió él con desgana. «Ahora ninguno de los chicos me dirige la palabra. Pensaba que te habías ido de Inglaterra. Darlington no va a hacer nada. Mi hermano terminó pagando la deuda. George tampoco me habla. No me importa», añadió con un suspiro. «Mientras uno tenga este producto no necesita amigos. Creo que tuve demasiados». Dorian hizo una mueca de dolor y echó una mirada a las grotescas criaturas que yacían en extravagantes posturas sobre los harapientos colchones. Los miembros retorcidos, las bocas abiertas, los ojos perdidos y apagados le fascinaban. Sabía en qué extraños cielos estaban sufriendo y qué torpes infiernos les enseñaban el secreto de alguna nueva alegría. Estaban mejor de lo que él estaba. Él estaba apresado en su pensamiento. La memoria, como una enfermedad horrible, iba devorándole el alma. De vez en cuando le parecía ver los ojos de Basil Hallward mirándole fijamente. Comprendió, sin embargo, que no podía permanecer allí. La presencia de Adrian Singleton le perturbaba. Quería estar donde nadie supiese quién era. Quería escapar de sí mismo. «Me voy al otro sitio», dijo tras una pausa. «¿En el muelle?». «Sí. Seguro que estará allí esa gata enloquecida. Aquí ya no la admiten». Dorian se encogió de hombros. «Estoy harto de las mujeres que le quieran a uno. Las mujeres que odian son mucho más interesantes. Además, el producto es mejor». «Más o menos igual», dijo el joven. «Yo lo prefiero. Ven a beber algo. Tengo que tomar una copa». «No quiero nada», murmuró. «No importa», dijo Dorian. Adrian Singleton se levantó con aire cansado y siguió a Dorian hasta el bar. Un mestizo con un turbante deshilachado y un ulster gastado los acogió con una mueca espantosa a modo de saludo, mientras colocaba una botella de coñac y 2 vasos ante ellos. Las mujeres se acercaron sigilosamente y empezaron a parlotear. Dorian les volvió la espalda y dijo algo en voz baja a Adrian Singleton. Una sonrisa retorcida como un cris malayo se estremeció por el rostro de una de las mujeres. «Muy orgullosos estamos esta noche», dijo con sorna. «Por el amor de Dios, no me hables», exclamó Dorian golpeando el suelo con el pie. «¿Qué quieres? ¿Dinero? Aquí tienes, pero no vuelvas a dirigirme la palabra». 2 chispas rojas relampaguearon durante un momento en los ojos abotargados de la mujer. Luego se apagaron dejándolos muertos y vidriosos. Se sacudió la cabeza y barrió las monedas del mostrador con dedos de avaricia. Su compañera la miró llena de envidia. «Es inútil», suspiró Adrian Singleton. «No tengo ganas de volver. ¿Qué más da? Aquí soy totalmente feliz». «Me escribirás si necesitas algo, ¿verdad?», dijo Dorian después de una pausa. «Quizá. Buenas noches, entonces». «Buenas noches», respondió el joven, subiendo los escalones y limpiándose la boca reseca con un pañuelo. Dorian avanzó hacia la puerta con una expresión de dolor en la cara. Cuando apartó la cortina verde, una risa espantosa salió de los labios pintados de la mujer que había cogido su dinero. «Ahí va el pacto del diablo», hipó ella con voz ronca. «Maldita seas», respondió él. «No me llames eso». Ella chasqueó los dedos. «Príncipe azul es lo que te gusta que te llamen, ¿verdad?», gritó cuando salía. El adormilado marinero se levantó de un salto cuando ella gritó y miró con ojos extraviados en torno suyo.
El ruido de la puerta del vestíbulo al cerrarse llegó hasta sus oídos y salió precipitadamente como si persiguiese a alguien. Dorian Gray caminaba rápidamente por el muelle bajo una lluvia menuda. Su encuentro con Adrian Singleton le había conmovido de forma extraña y se preguntaba si la ruina de aquella joven vida era realmente responsabilidad suya, como le había dicho Basil Hallward con insulto tan infamante. Se mordió el labio y por unos instantes sus ojos se entristecieron. Pero, después de todo, ¿a él qué le importaba? La vida de uno es demasiado breve para llevar sobre los hombros la carga de los errores ajenos. Cada hombre vivía su propia vida y pagaba su propio precio por vivirla. La única pena es que tenga uno que pagar tantas veces por una sola falta, que tenga que pagar una y otra vez de hecho. En sus tratos con el hombre, el destino nunca cancelaba sus cuentas. Hay momentos, nos dicen los psicólogos, en que la pasión por el pecado o por lo que el mundo llama pecado domina de tal modo ciertas naturalezas que todas las fibras del cuerpo, lo mismo que todas las células del cerebro, parecen no ser más que instintos con impulsos espantosos. En esos momentos, hombres y mujeres pierden la libertad de su albedrío, se dirigen hacia su terrible fin como autómatas, se les priva de su capacidad de elección y la conciencia es aniquilada, o si sobrevive, solo es para prestar a la rebeldía su fascinación y su encanto a la desobediencia, porque todos los pecados, como no se cansan de recordarnos los teólogos, son pecados de desobediencia. Cuando aquel espíritu superior, aquella estrella matutina del mal, cayó de los cielos, cayó por ser rebelde. Insensible, concentrado en el mal, con el semblante mancillado y el alma hambrienta de rebeldía, Dorian Gray caminaba presuroso, acelerando el paso a medida que avanzaba. Pero en el momento en que se desviaba rápidamente para penetrar en un pasaje oscuro que a menudo le había servido de atajo para llegar al lugar de mala fama al que se dirigía, de pronto se sintió sujetado por detrás y antes de que tuviera tiempo de defenderse, fue lanzado contra la pared con una mano brutal alrededor de su garganta. Luchó frenéticamente por su vida y con un esfuerzo terrible logró apartar los dedos que le apretaban. Durante un segundo oyó el chasquido de un revólver y vio el brillo de un bruñido cañón apuntándole directamente a la cabeza, así como la forma oscura de un individuo bajo y robusto que le hacía frente. «¿Qué quiere usted?», dijo jadeando. «Estése quieto», dijo el hombre. «Si se mueve, le disparo». «Está usted loco. ¿Qué le he hecho yo?». «Destrozó usted la vida de Sybil Vane», fue la respuesta. «Y Sybil Vane era mi hermana. Se mató, lo sé. Su muerte es responsabilidad suya. A cambio juré que le mataría. Le he buscado durante años. No tenía ninguna pista, ningún rastro. Las dos personas que podían haberle descrito estaban muertas. Lo único que sabía de usted era el nombre cariñoso con que ella solía llamarle. Esta noche lo he oído por casualidad. Póngase en paz con Dios, porque va a morir esta noche». Dorian Gray estaba enfermo de miedo. «Nunca la conocí», tartamudeó. «Nunca he oído hablar de ella. Está usted loco». «Más le vale que confiese su pecado, pues tan cierto como que me llamo James Vane, que va a morir». Hubo un momento terrible. Dorian no sabía qué decir ni qué hacer. «Póngase de rodillas», gruñó el hombre. «Le doy 1 minuto para que haga usted las paces, nada más. Embarco esta noche hacia la India y antes debo hacer mi trabajo. 1 minuto, nada más». Los brazos de Dorian cayeron a lo largo de su cuerpo. Paralizado de terror, no sabía qué hacer.
De pronto, una esperanza relampagueó en su cerebro. «Espere», exclamó. «¿Cuánto hace que murió su hermana? Deprisa, dígamelo». 18 años, respondió el hombre. «¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué importan los años?» 18 años, dijo Dorian con acento triunfal y echándose a reír. 18 años. Lléveme debajo de la luz y míreme la cara. James Vane vaciló un instante, sin entender qué significaba aquello. Luego agarró a Dorian Gray y lo arrastró fuera del pasaje. Aunque oscura y vacilante como era la luz agitada por el viento, sirvió para demostrarle el espantoso error en que, al parecer, había caído, porque la cara de aquel hombre al que había tratado de matar tenía todo el frescor de la adolescencia, toda la pureza sin mancha de la juventud. Parecía poco más que un muchacho de apenas 20 primaveras, apenas mayor, si es que lo era, que su hermana cuando ella y él se habían separado hacía tantos años. Era evidente que aquel no era el hombre que había destruido la vida de la joven. Aflojó la presión de su brazo y se echó hacia atrás. «Dios mío, Dios mío», exclamó, «y he estado a punto de matarle». Dorian Gray respiró hondo. «Ha estado usted a punto de cometer un crimen terrible, señor mío», dijo mirándole con severidad. «Que le sirva de advertencia para no tomarse la justicia por su mano». «Perdóneme, señor», murmuró James Vane. «Estaba engañado. Una palabra que oí por casualidad en ese maldito antro me ha puesto en la pista equivocada. Es mejor que vuelva a casa y tire esa pistola, o se verá usted en apuros», dijo Dorian, dándose la vuelta y alejándose despacio calle abajo. James Vane permaneció horrorizado en la calzada. Temblaba de pies a cabeza. Al cabo de un rato, una sombra oscura que había ido acercándose a lo largo de la pared rezumante avanzó hacia la luz y se acercó a él con pasos furtivos. Sintió una mano en el brazo y miró a su alrededor sobresaltado. Era una de las mujeres que habían estado bebiendo en el bar. «¿Por qué no lo has matado?», susurró ella, acercando su demacrado rostro al del joven. «Sabía que lo seguías cuando saliste corriendo de Daly. ¡Qué imbécil! Tendrías que haberle matado. Tiene mucho dinero y es lo peor de lo peor». «No es el hombre que estoy buscando», respondió él. «Y no quiero el dinero de nadie. Quiero la vida de un hombre. El hombre cuya vida quiero debe tener cerca de los 40. Ese es poco más que un muchacho. Gracias a Dios, no me he manchado las manos con su sangre». La mujer soltó una risa amarga. «Poco más que un muchacho», dijo con sorna. «Pero hombre, si hace casi 18 años que el príncipe azul hizo de mí lo que soy». «Mientes», exclamó James Vane. Ella levantó la mano hacia el cielo. «Juro ante Dios que estoy diciendo la verdad», exclamó. «¿Ante Dios? Que me quede muda si no es cierto. Es el peor de todos los que vienen aquí. Dicen que se ha vendido al diablo a cambio de una cara bonita. Hace casi 18 años que le conozco. No ha cambiado mucho desde entonces. Yo sí he cambiado», añadió con una mueca repugnante. «¿Juras eso?». «Lo juro». Salió como un eco ronco de su boca hundida. «Pero no me descubras delante de él», gimió. «Le tengo miedo. Dame un poco de dinero para el alojamiento de esta noche». Se apartó de ella con un juramento y corrió hacia la esquina de la calle, pero Dorian Gray había desaparecido. Cuando miró hacia atrás, la mujer también se había desvanecido.